El susurro del pantano. En un pequeño pueblo en las profundidades del sur, rodeado por espesas ciénagas y pantanos interminables, se erigía la comunidad de La Vega. Sus habitantes vivían una existencia tranquila, dedicada a la pesca y la agricultura, hasta que un día comenzaron a escuchar un extraño susurro proveniente del pantano. Capítulo 1. El susurro. La primera en notar el susurro fue Clara, una joven que solía caminar cerca del pantano al atardecer. Al principio, pensó que era el viento jugando con los juncos, pero pronto se dio cuenta de que había palabras en esos murmullos. Palabras antiguas, en un idioma que no comprendía, pero que la llenaban de un inexplicable temor. Esa noche, Clara le contó a su abuela, doña Elvira, sobre el susurro. Doña Elvira era conocida por sus historias sobre el pantano y los espíritus que lo habitaban. Con ojos llenos de preocupación, la anciana le dijo que nunca debía seguir esas voces. Son las almas perdidas de los que murieron en el pantano, buscando compañía para llevar al más allá, le advirtió. Capítulo 2. El misterio del desaparecido. Los días pasaron, y más habitantes comenzaron a hablar del susurro. Algunos decían que eran sus seres queridos fallecidos tratando de comunicarse, mientras que otros aseguraban que era una maldición. La tensión en el pueblo aumentaba, y nadie se atrevía a salir al anochecer. Una noche, Juan, un joven pescador, decidió investigar el origen del susurro. A pesar de las advertencias, se internó en el pantano armado solo con una linterna y un machete. La oscuridad era abrumadora, y el susurro se hacía cada vez más fuerte y claro. Juan nunca volvió. Capítulo 3. La búsqueda. La desaparición de Juan conmocionó al pueblo. Se organizó una búsqueda, pero no encontraron rastro alguno. La única pista era su linterna, flotando en el agua estancada del pantano. Doña Elvira, con el rostro sombrío, declaró que el pantano lo había tomado. Clara, inquieta por la desaparición de su amigo, decidió que debía descubrir la verdad. Ignorando las advertencias de su abuela, convenció a un grupo de jóvenes para que la acompañaran en una última expedición. Partieron al caer la noche, con el susurro como guía. Capítulo 4. La revelación. A medida que avanzaban, el pantano se volvía más denso y oscuro. El susurro se transformaba en un coro de voces, algunas suplicantes, otras furiosas. Clara sentía que la observaban desde las sombras. De repente, una de las voces se hizo más clara, susurrando su nombre. Era la voz de Juan. «Clara, ayúdame», decía la voz, quebrada y distante. Ella la siguió, adentrándose cada vez más en el corazón del pantano. Sus compañeros intentaron detenerla, pero algo más fuerte la empujaba hacia adelante. Capítulo 5. El enfrentamiento. Finalmente, llegaron a un claro donde las aguas del pantano se arremolinaban alrededor de un viejo ciprés. En sus raíces, semienterrado, estaba el cuerpo de Juan, sus ojos abiertos en una expresión de horror. Pero no estaba solo. A su lado, una figura etérea, una mujer con el cabello largo y mojado, emergía del agua. Era hermosa y aterradora, y su mirada atrapaba a Clara. «Él me pertenece», susurró la figura, su voz mezclada con el murmullo del pantano. Clara sintió un frío glacial recorrer su espina dorsal. Entendió entonces que la mujer era un espíritu, un ser atrapado en el pantano desde tiempos inmemoriales, buscando almas para acompañarla en su soledad eterna. Capítulo 6. La confrontación final. Los jóvenes intentaron huir, pero las aguas del pantano comenzaron a subir, formando una barrera infranqueable. La figura se acercó a Clara, extendiendo una mano translúcida hacia ella. «Ven conmigo», dijo, y Clara sintió que la oscuridad la envolvía. En ese momento, doña Elvira apareció en el claro, sosteniendo una vela encendida y murmurando antiguas oraciones en un dialecto olvidado. La figura etérea se detuvo, retrocediendo con un grito que resonó en toda la ciénaga. Doña Elvira alzó la vela, y la luz pareció romper la oscuridad que envolvía a Clara. Capítulo 7. El sacrificio. La anciana avanzó, obligando al espíritu a retroceder hacia el ciprés. «Te ordeno que regreses al lugar de donde viniste», gritó doña Elvira, su voz firme y poderosa.
El espíritu gritó de nuevo, pero esta vez, su voz era de dolor y desesperación. Con un último esfuerzo, doña Elvira lanzó la vela al agua, que estalló en una llamarada brillante. El espíritu desapareció en una explosión de luz y sombra, y el susurro cesó. Clara cayó de rodillas, temblando pero viva. Capítulo 8. El epílogo. El pantano se calmó, y las aguas volvieron a su cauce. El cuerpo de Juan fue llevado de vuelta al pueblo, donde fue enterrado con todos los honores. Clara, marcada por la experiencia, decidió quedarse en la vega para ayudar a su abuela a proteger el pueblo de los males del pantano. Doña Elvira nunca explicó del todo cómo había logrado derrotar al espíritu, pero le dijo a Clara que había secretos que era mejor no conocer del todo. El susurro del pantano se convirtió en una advertencia para las generaciones futuras, un recordatorio de que había fuerzas más allá de la comprensión humana. Conclusión. La historia de Clara y el espíritu del pantano se convirtió en una leyenda en la vega. Aunque el susurro había cesado, el miedo y la curiosidad permanecieron. Nadie se atrevía a desafiar el pantano de noche, y el claro del ciprés se convirtió en un lugar sagrado, protegido por la memoria de aquellos que habían luchado contra la oscuridad. El susurro del pantano no volvió a escucharse, pero en las noches más tranquilas, algunos aseguraban que podían sentir una presencia observándolos desde las sombras, recordándoles que el pantano nunca olvida y siempre está vigilante.